vamos a leer unos versículos, 3 versículos específicamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, perdón. Verso 16 en adelante. Y damos gracias a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook. Que sean también ellos bendecidos con la palabra del Señor. Así que leemos la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice a la letra en Primera de Tesalonicenses 5:16. Está siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pueden sentarse, hemos orado. Y queremos hablar sobre el tema agradecidos con Dios. ¿Por qué deberíamos de estar agradecidos con Dios? Por todo, hermanos, y por muchas cosas más. Hace un tiempo atrás yo les mencionaba a ustedes las múltiples bendiciones que Dios nos da a nosotros, y de algunas de esas bendiciones que Dios nos da, yo les mencionaba específicamente, les decía, si usted tiene calefacción, tiene aire acondicionado, tiene agua caliente, usted está bendecido. Ahora creo que esas palabras van a poder tener más peso hoy en día que cuando yo lo dije, porque cuando lo dije lo oyeron, pero ahora esas palabras las están viviendo literalmente por las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, cuando nos hace falta el agua caliente o la calefacción, nuestro cuerpo está acostumbrado a esas cosas. Pero cuando nos hace falta, podemos hacer un resumen de todo esto y decir, gracias Señor. Gracias porque lo que estamos pasando es temporal. Mas sin embargo, el resto del año nos vas a tener con las bendiciones que nosotros no le estábamos poniendo mucha importancia. Y algunos de ustedes se han quedado sin calefacción en sus casas por días y ahora van a poder apreciar lo que es tener calefacción. Van a apreciar lo que es tener agua caliente. Son cosas necesarias para el sustento de nuestra vida diaria. Pero a través de estas circunstancias nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios. Entonces, por eso es el tema, agradecidos con Dios. Cuando usted expresa agradecimiento a Dios, es porque usted reconoce la bondad de Dios en su vida. Reconoce que Dios le tiene en un lugar bendecido, donde hay provisión, hay vestuario, hay techo y todas las cosas necesarias que tenemos, que necesitamos, las tenemos. Entonces, en nosotros debe de haber un espíritu de agradecimiento hacia Dios. Gracias, oh Dios, en lo poco. Gracias, Señor, en lo mucho. Pero debe de haber en nosotros ese espíritu de agradecimiento. Debe de haber en nosotros ese espíritu de decir gracias, oh Dios, por el día de hoy, aunque esté lluvioso. Pero la lluvia la necesitamos para las plantas, para la producción de granos que los comemos y consumimos. Como el sol, lo necesitamos. Entonces, todo lo que Dios ha creado y lo ha dejado en esta tierra, lo ha dejado para bendición de nosotros. Hasta el día de hoy, este es el único planeta Tierra donde podemos vivir los seres humanos.
No se ha descubierto otro planeta donde exista oxígeno y agua y que pueda ser habitado. Ya llegaron, creo, a Marte. Pero este es el planeta Tierra, el que Dios preparó para que nosotros vivamos y disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Agradecidos con Dios. El libro dice, dar gracias a Dios en algunas cosas, en todo. Aún en medio del problema tenemos que dar gracias a Dios, no por el problema que me llegó, sino por la solución del problema que Dios me dará. Por las circunstancias que usted esté pasando ahora, no son permanentes, son temporales. Esto pasará. Volverá a salir el sol sobre su vida. Literal. Y también en la vida diaria suya. Estamos viviendo tiempos difíciles donde estamos viendo que muchas cosas se están dando en nuestro tiempo, pero todo lo que se mueve trae aflicción de espíritu al ser humano. Todo lo que está sucediendo alrededor nuestro está trayendo aflicción, angustia y dolor. Y ahí es donde realmente la palabra de Dios tiene que hacer sentido en nuestras vidas. Ahí es donde realmente debemos nosotros tomarnos de las promesas de Dios, que en medio de la circunstancia Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido, y por cuanto Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Y ahí es donde usted debe de tomar la palabra de Dios y aplicársela a su vida, y que el temor no invada su corazón. Que la duda no venga a sus pensamientos o a su mente, sino tomar la palabra de Dios, que Dios declara que Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama incondicionalmente. El amor de Dios no se resiente contra nosotros, que hoy me va a amar Dios y mañana me va a despreciar. Dios no es hombre para que tenga los sentimientos humanos. Nosotros podemos amar ahora y resentirnos y no amar mañana y amar el otro día. Pero Dios dice, si Dios dice que te ama, Dios no cambia. Dios se mantiene fiel. Entonces, esa palabra, usted y yo la debemos de tomar para nosotros, que Dios nos ama a nosotros. Y no permita que el espíritu de culpabilidad entre a su vida, sino que lo que debe de haber en usted es un espíritu guerrero contra estas cosas que quieren destruir la vida de nosotros. Nuestra mente, nuestro pensamiento es uno de los tesoros más grandes que el ser humano posee. ¿Por qué? Porque nos hace diferentes de los animales. El único que tiene la habilidad de pensar, razonar y tomar decisiones somos los seres humanos. El resto de la creación no tiene esas posibilidades. Entonces, con la capacidad que Dios nos ha dado a nosotros, esa capacidad mental, emocional, espiritual,
Ese componente es para que nosotros tengamos la comunicación con Dios. Somos los únicos que podemos comunicarnos con Dios, los seres humanos. No deje que las circunstancias de la vida quebranten su vida. No, sigamos adelante, sigamos marchando hacia adelante. Abraham, dice la Escritura, que él veía el futuro, pero el futuro que Abraham veía, no lo veía como lo que estaba viviendo, sino que lo veía como Dios se lo había dado, revelado a él. Te voy a bendecir a ti y a la descendencia tuya, y a las naciones también las voy a bendecir. Y Abraham tomó esa palabra de promesa de Dios. Pero en el momento estaba pasando hambre. Y la hambre que estaba pasando era tan seria que tuvo que irse a Egipto. Usted conoce la historia. Porque en Egipto habían alimentos. Pero entonces, ¿dónde está la promesa de Dios? Mas, sin embargo, él no soltó la promesa que Dios le había hecho. Ahora bien, nosotros estamos pasando diferentes circunstancias, pero las promesas de Dios se mantienen para nosotros. Por eso debemos de ser agradecidos con Dios en todo, para que haya en nosotros un espíritu que aún en medio de las circunstancias sonríe a la vida. Que haya un espíritu como de un niño. Mire, el mundo se puede estar cayendo y los niños siguen riéndose. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Entonces ellos tienen esa expresión de libertad de reírse. En una cierta forma nosotros tenemos que ser como los niños. No dejar que lo exterior contamine o minimice nuestro estado emocional con Dios y con nuestros hermanos. Entonces dice, dando gracias a Dios en todo tiempo. Pero ¿por qué debemos de dar gracias a Dios en todo tiempo? El mismo verso lo dice, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cristo Jesús. La voluntad del Padre Celestial es esta, que seamos agradecidos. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces si no hay un espíritu agradecido en nosotros? Entonces habrá un espíritu, he complains every day. He complains every minute. Entonces cuando hay un espíritu que se está quejando constantemente, ese espíritu se está amargando en su interior. ¿Me doy a entender? Entonces, debe de haber en nosotros un espíritu de agradecimiento a Dios, agradecidos con Dios, porque Él no te soltará, ni te va a abandonar, ni te va a dejar. La Escritura dice en el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando dice alabad a Jehová, no quiere decir que usted va a estar cantando todo el tiempo, sino que debe de haber un espíritu de alabanza dentro de usted, un espíritu de agradecimiento en usted. A veces yo creo que todos cantamos. Y estos días hemos cantado más si se bañó con agua fría.
Pero debemos de ser agradecidos con Dios cuando va manejando a su trabajo. Gracias, Señor. Gracias por lo que me has dado. Gracias por la esposa, si tiene esposa. Gracias por el esposo. Gracias por los hijos. Gracias por el trabajo que me has dado. Reconozco que la habilidad y el intelecto que tú me has dado, la capacidad que tú me has dado, me la has dado tú para ponerla en beneficio de otras personas. You becoming a blessing for others. Usted viene a ser bendición para otro. Entonces, no hay nada mejor que pueda satisfacer el espíritu suyo, el alma suya, o el corazón suyo, que poder ayudar a otras personas. Entonces, eso es una relación constante en medio de las circunstancias que vivimos. Si David pasaba por situaciones difíciles en su vida, pero decía, alabad a Jehová porque Él es bueno. Determinaba de que Dios siempre es bueno, aún en sus circunstancias de su vida. Usted y yo determinamos que Dios es bueno. Y dice que para siempre, dice, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la protección divina sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y Dios no solo protege a la iglesia, Dios protege a la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, deja salir el sol para buenos y para malos. Quiere decir que la protección de Dios está a un nivel universal, donde protege a todas las naciones. Si Dios nos quitara la capa de ozono, ¿qué sucedería con nosotros? Nos morimos. No del COVID, sino de falta de oxígeno. ¿Cuánto tiempo puede durar un ser humano sin oxígeno? No muchos minutos. Y creemos que somos valientes y fuertes. Pero si se nos quita el oxígeno, hermanos, no duramos mucho tiempo. Entonces somos seres humanos frágiles, que estamos a la misericordia de Dios. Se reconozcamos, cuando hacemos comparación de lo que es Dios con nosotros y lo que somos nosotros para Dios, somos seres humanos frágiles. Pero entre nosotros, Dios nos ha dado fortaleza y fuerza. Hay unos que son más fuertes de espíritu que otros. Hay unos que tienen un espíritu luchador. Y a otros que en el primer round se dan por vencidos con los problemas de la vida. Qué bueno el del espíritu luchador. La vida no es fácil en esta tierra. La vida trae dificultades. Pero aprendamos a hacer lo mejor del día que Dios nos da. Este día Dios te lo ha regalado para que lo vivas. Tú determinas cómo vas a vivir este día. Tú determinas si este día va a ser un día alegre en tu vida o determinas que va a ser un día triste en tu vida. You choose for. Usted determina cómo va a ser el día. Usted no permita, ya se lo he dicho antes, no permita que un amargado le amargue su día. Usted determina si va a vivir un día alegre, agradecido con Dios, o va a determinar un día renegando por todo. Nosotros determinamos eso. Ahora bien, en el Salmo 30 él dice, te glorificaré, oh Señor, oh Jehová, porque me has exaltado
y no permites que mis enemigos se alegraran de mí. Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Quiere decir que estaba pasando por una situación de enfermedad. Hablando el salmista. Y dice en el verso 11, va diciendo, pero dice, oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y el verso 11 dice, has cambiado mi lamento en baile. Dios dice, ha cambiado, dice, el llorar. Y lo ha cambiado en alegría. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Desataste, dice, mi cilicio y me hiciste de alegría. Verso 12, por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Señor mío, te alabaré para siempre. Es una determinación que el salmista toma de alabar a Dios. Usted y yo determinamos darle gracias a Dios en todo. Le dije, no por el problema, sino por la solución del problema. Y a eso somos llamados, a que nosotros podamos servirle a Dios con un espíritu guerrero, con un espíritu que no se quebranta por cualquier circunstancia, sino que sigue adelante luchando. Lucha por sus hijos, lucha por su esposo, su esposa, lucha por su hogar, lucha por su familia y nunca los abandona, nunca los deja, sino que sigue luchando como el buen guerrero que Dios te ha llamado a ser. Sigamos luchando en la vida. Nuestros padres no es que vivieron una vida fácil, pero digamos que fueron guerreros de la vida. Trabajaron fuerte y sacaron sus familias adelante. Tal vez no todos tengan la misma circunstancia. Algunos a veces habrán fracasado. Tal vez los que están viéndolos por medio de Facebook y digan, yo soy un fracasado. No, tú no eres un fracasado. Tú solo has pasado una experiencia más en la vida, pero la vida sigue y sigue adelante. Nosotros seguimos siendo agradecidos con Dios. O sea que la alabanza es la única respuesta adecuada hacia Dios. Alábele en su espíritu y en su propia forma, con sus propias palabras. Hable con Dios. No imitemos a otros. Había un señor y le decían, don Pedro, ¿cómo está? Y él contestaba y decía, el único. Y no hay otro como yo, y si lo hay es de cartón. Somos únicos. Sus huellas digitales son únicas. Nadie más las tiene. Usted es único para Dios. Cada uno de nosotros somos millones y millones de personas en el planeta, pero mire cómo es Dios de sabio, que sus huellas digitales no son igual a las de otros. Qué bueno eso. Solo se pierden ya cuando el tiempo se desgasta. Entonces, usted es único, es única,
Y no Dios ha creado otro como usted. Entonces Dios, en lo único que ha hecho, solo espera que en nosotros haya ese espíritu de agradecimiento hacia Él. Agradecidos con Dios. Pablo estaba siendo perseguido y con este texto bíblico vamos cerrando. Allá en el Nuevo Testamento Pablo estaba siendo perseguido. En 2 Corintios 2:14. Y él dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La Reina Valera del 60 dice, mas a Dios gracias, en el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea que el conocimiento de Dios es agradable hacia nosotros. El conocer de Dios nos hace sentirnos a nosotros seguros de nosotros mismos y seguros de lo que viene en el futuro. No porque conozcamos el futuro, sino porque el que conoce el futuro nos ha declarado a través de su palabra que Él es el que tiene control de todas las cosas. Entonces, si Dios es bueno y Dios es misericordioso y Dios es amoroso y el futuro de las naciones y los pueblos está en las manos de Dios, quiere decir que vamos a terminar bien. Entonces, ¿por qué afligirnos? ¿Por qué preocuparnos por el día de mañana? Dice, cada día traerá su propio mal o problema. ¿Quién esperaba este frío? Nadie. Porque no nos preparamos. Se ponía 7 cobijas y el frío estaba ahí. Gorros, calcetines y de todo. No nos conocíamos. Pero démosle gracias a Dios en todo. ¿Ah? Porque esto nos enseña a nosotros que nosotros dependemos literalmente de las bendiciones de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que haya en nosotros, queridos hermanos, un espíritu de adoración, un espíritu guerrero, un espíritu que no se da por vencido. Sigamos luchando, porque mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. No te dejes amedrentar ni tu mente ni tu espíritu, sino síguele creyendo a Cristo Jesús. Él es el único que tiene la palabra verdadera, el que no miente, dice Juan. El verdadero, el único, Jesucristo. A Él creámosle y Él hará con nosotros lo que Él tiene en sus planes para con nuestras vidas. Su vida y mi vida están en las manos de Dios. Nuestro destino está en las manos de Dios. Así es que váyase a su casa con un espíritu agradecido a Dios y dígale gracias por todo lo que tiene. Y dígale, realmente reconozco que me tienes en muchas bendiciones. Porque si damos un vistazo a África o Centroamérica o Suramérica, nos daremos cuenta que vivimos una vida bien bendecida. Puestos en pie, vamos a orar. Agradecidos con Dios.
Padre, te doy gracias por tu pueblo, por tu iglesia, por la familia de cada uno de mis hermanos, por los que están enfermos, por aquellos que están abatidos, angustiados, afligidos por diversas situaciones de la vida. Te los presentamos a ti, oh Dios, que seas tú el consolador de ellos, fortaleciéndolos, oh Dios, en el lazo del amor y la misericordia tuya. Te pido, oh Dios, que seas tú guiándonos cada día y que nuestro futuro está en tus manos. Y tú, oh Dios, tienes cuidado de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, oh Dios, que seas tú bendiciéndolos, fortaleciéndolos. Gracias te doy por tu iglesia, Señor. Amén y amén.